Bueno, la sesión vamos a comenzar, son las 4 en punto, aquí en España, las 11 en Bolivia. Este conversatorio será grabado. Si alguna persona no desea aparecer en nuestro canal de YouTube, puede apagar su cámara. Bueno, bienvenidos a este conversatorio número 7 de PAES, que es el portal abierto de la empresa social. Decirle a las que nos acompañan por primera vez que PAES es un espacio que se abre a la comunidad con el objetivo de difundir la investigación en torno a la empresa social, en especial en Iberoamérica, tanto en español y poco a poco también en portugués. Quiero recordarles que este evento es posible gracias al impulso del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, gracias al comité de pilotaje, de cuyas integrantes están hoy aquí, dos de ellas, Carmen y María. Y también agradecer al equipo técnico y de coordinación de PAES. Mando un beso enorme a mis compañeras Rocío Nogales y Tamara Bilbilla. Quiero animarles también a contribuir y compartir conocimiento. En la web cualquier persona puede aportar noticias, recursos para publicar. Aquí en los comentarios después les dejo los enlaces. Y bueno, ya entrando en materia, tengo la suerte de contar hoy con Carmen Guzmán, profesora titular de la Universidad de Sevilla, que va a moderar este encuentro. Ella nos brinda su apoyo cada vez que puede y además es nuestro faro al sur de España en temas de empresa social. Ella realiza su trabajo desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y del Departamento de Economía Aplicada. Acto seguido nos va a presentar el tema del día, así como a los expertos que nos acompañan. Gracias por unirse, disfruten de la sesión, no olviden usar el chat para los enlaces o preguntas que puedan tener. También pueden levantar la mano en la sesión de preguntas. Te paso la palabra, Carmen. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Emek, por la presentación. Y bueno, me ha encantado lo del faro. No creo que me lo merezca, no que merezca una metáfora tan preciosa, pero bueno, encantada, por supuesto, de participar una vez más como moderadora en estas sesiones, ¿no? Tan necesarias y tan enriquecedoras para todos aquellos que formamos parte del ámbito, ¿no? De la economía social y solidaria de algún modo, ¿no? Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con María Granados y con Javier Carreño. Y bueno, voy a pasar a presentarlos y muy brevemente, porque cuando les he solicitado sus bios han sido bastante escuetos, pero bueno, por lo que sepamos algunas pinceladas sobre ellos, ¿no? María Granados, pues es profesora asociada en Innovación Social en la Universidad de Westminster y codirectora del Centro de Investigación en Población en Periferia. También es miembro del comité de pilotaje de EMES y cuenta con numerosas publicaciones y proyectos, y como digo, ha sido bastante humilde en las líneas que me ha pasado, pero cualquiera que conozca un poquito más su currículum pues sabe del potencial, ¿no? Y del gran nivel de las publicaciones con las que cuenta, ¿no? Entonces, bueno, es un honor contar con ella en estos conversatorios porque enriquece mucho con sus investigaciones y su experiencia y su visión todos los temas que aquí venimos a contar, ¿no? Y por otro lado tengo a Javier Carreño, al que conozco personalmente, pero también es un placer estar aquí, ¿no? Y después de haber leído también su currículum, ¿no? Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Pamplona, en Colombia, especialista en gerencia de proyectos por la Universidad de Santo Tomás, en Colombia, magíster en innovación por la Universidad de Medellín, en Colombia, y actualmente es candidato a doctor en Administración en la Universidad de Medellín, en Colombia. Y su desempeño como coordinador del área de infraestructura de informática y telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Orinoquia, ubicada en el municipio de Arauca, departamento de Arauca, Colombia. También ha sido docente catedrático de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la sede Arauca, con lo cual pues tiene un perfil más técnico, de lo que la actuación, por supuesto, pues puede enriquecer muchísimo el... Vamos a organizar de la siguiente manera. Os paso la palabra, contáis con unos 40, 45 minutos, y cuando terminéis podamos ya
voz y palabra al resto de los participantes para que puedan plantear las cuestiones o preocupaciones o inquietudes que se han planteado, ¿no? Así que cuando queráis, muchas gracias a los dos por participar y la pantalla es vuestra. No se escucha. Ah, ahora sí, de nuevo. Ahora, María. Perfecto. Sí, Muchísimas gracias, Carmen. Espero que todos puedan ver las diapositivas. ¿Sí? Sí, Perfecto. sí, sí, Bueno, perfecto. Carmen, de sí, nuevo, sí, las mil vemos. gracias a ti por moderar la sesión, por tu introducción. Muchas gracias a PAES, al portal abierto de la empresa social, por invitarnos a ser parte de este diálogo. Es siempre muy interesante poder compartir y tener este espacio donde, como Rocío desde su inicio lo dijo, es para compartir, es para dialogar. Deberíamos estar sentados en una sala tomándose un café, pero bueno, acá estamos virtualmente compartiendo todo nuestro conocimiento, abiertos a preguntas, comentarios y de pronto trabajos futuros. No sabemos qué pueda salir. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es innovación social en el contexto colombiano, específicamente en la región de Orinoquía. Estoy trabajando en esto, o sea, Javier, quiero aclarar que Javier es la principal persona aquí, es el que les va a proveer la carne de la presentación. Yo simplemente como profesora en innovación social les voy a dar un poco sobre una idea sobre el contexto, qué es la innovación social, cómo la entendemos, y ya Javier entrará a contarles mucho más de qué está pasando en la innovación social en el contexto colombiano. Entonces, voy a presentarles un poco sobre los conceptos de la innovación social. Algunos de ustedes puede que conozcan el concepto de la innovación social. Si no lo conocen, pensamos que era una buena forma de demostrar el concepto de innovación social comparándolo con el concepto de innovación que la mayoría hemos escuchado. La innovación como tal, la que vemos desde una empresa privada o desde un sector público, siempre es de una forma mucho más jerárquica, donde tenemos a una empresa que decide desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio y crea una innovación que la entregan al mercado. Entonces, el origen realmente es mercado, es satisfacer una necesidad de un cliente, es generar una rentabilidad y es el enfoque realmente de una innovación. Entonces, es la explotación de ideas que van a generar un beneficio económico para la empresa. Cuando hablamos de innovación social, hablamos de un concepto donde perdemos ya esa jerarquía, esa estructura tan jerárquica, y hablamos de una estructura mucho más participativa, donde las mismas personas que son afectadas o que de alguna forma están en ese contexto social son los que vienen y promuevan y generan el proceso de la innovación social. Tiene un origen en la comunidad, es ellos mismos los que identifican la situación y quieren buscar una forma nueva o mejorada de solucionarla. Y el impacto que se genera con la innovación social es un impacto social, es generar, y para impacto social lo podemos describir claramente como un cambio, ya sea positivo o negativo, en el bienestar social, en el bienestar de una persona. Entonces, eso es impacto social y eso es lo que esperamos al final que sea el resultado de una innovación social. Cuando comparamos estos dos conceptos, podemos ver que hay un grupo de características que tiene la empresa social, que son de nuevo muy importantes entenderlas. Como les contaba, esta idea participativa de la innovación social hace que busque tener un cambio sistémico. Porque si, por ejemplo, queremos aumentar o mejorar la integración social de grupos de migrantes o de refugiados en un contexto, pues eso no lo podemos ver simplemente con generar un trabajo. No, porque de nuevo, si estamos hablando del bienestar, que es una variable tan multidimensional, no podemos simplemente cambiarlo con una cosa. Tiene que ser un cambio sistémico. En todo el sistema se tiene que cambiar para realmente poder generar un cambio social. Entonces, eso es una característica muy importante del objetivo final de la innovación social. De nuevo, el hecho de que trabaje desde la comunidad es muy importante que trabaje con diferentes actores. Entonces, en la innovación social, nosotros no simplemente vamos a ver al sector privado o no solamente vamos a ver a la sociedad civil, vamos a ver normalmente a la sociedad civil, vamos a ver ONGs,
vamos a ver sector público, sector privado, vamos a ver universidades, todos estos como actores apoyando y desarrollando, implementando esta innovación social. Eso es otra característica muy importante. La tercera es la innovación de base. Como les decía, el origen de la innovación social es en la comunidad. Entonces, eso hace que sea, como lo decimos se dice en inglés, un grassroots, sale desde las raíces realmente la innovación social. No estamos hablando que es una innovación social que se viene desde una regulación o que viene desde una empresa privada, sino que sale de las mismas necesidades de la comunidad. Ahora vemos la innovación social ya en muchas partes. Esto no es un concepto nuevo. Desde la literatura, los académicos la hemos estado hablando hace mucho tiempo y como práctica ha existido siempre la innovación social. Y ahora últimamente estamos viendo, por ejemplo, desde la Unión Europea, en Europa estamos viendo grandes programas para el desarrollo de la innovación social porque se han dado cuenta desde la política pública que cuando tenemos problemas tan complejos como por ejemplo la integración social de grupos marginalizados, problemas de comunidades que se están volviendo mayores o por ejemplo problemas de desempleos, cuando tenemos problemas tan complejos sociales, nos damos cuenta que una nueva forma de hacerlo es utilizando esas técnicas que le han funcionado al sector privado desde la innovación, asumiendo similares prácticas y viendo nuevas formas de desarrollarlo de una forma más participativa, podemos encontrar soluciones a esos problemas. Entonces, es una tendencia global. Lo vemos no solamente en el sur global, lo vemos en el norte global, donde ya la innovación social se ha reconocido como una práctica que genera valor y genera un impacto social. Pero también nos damos cuenta de que por esa misma naturaleza de la empresa social, de la innovación social, que trabaja en conjunto con la comunidad, no la podemos desencontextualizar. La innovación social está en un contexto. La innovación social está dada por las regulaciones actuales, está dada por el contexto social actual, por el contexto económico actual. Entonces, cuando hablamos, obvio, innovación social en una tendencia global, tenemos que entender que innovación social pasa en un contexto muy específico. Entonces, no es que yo diga que una técnica de integración social de refugiados en Escocia, me coge ese modelo de innovación social y me lo va a traer a Arauca para trabajar la integración social de venezolanos. No, porque los contextos son distintos. Sí, pueden que hayan prácticas generales que se pueden asumir, pero la naturaleza de innovación social es muy contextual. Y eso también es muy importante que lo entendamos. Entonces, teniendo como este marco general de qué es la innovación social, yo les quería presentar de pronto un poco sobre un modelo que desarrollé con una colega mía brasilera, Iracy, sobre la innovación social. Y aquí pido disculpas, yo sé que está en inglés el modelo, no pude encontrar por ninguna forma el archivo original donde estaba el documento que pudiera modificarlo a español, pero por favor estén conmigo que yo les voy a ir describiendo esta gráfica. Este es un artículo que publicamos Iracy y yo en el 2023, donde hablamos del proceso de innovación social. Y me pareció que de pronto era importante que lo contáramos acá para contextualizar un poco lo que Javier va a contar sobre innovación social en Colombia y en Orinoquía. No voy a explicar mucho este modelo, simplemente quiero que se den cuenta que esto lo hicimos especialmente en empresas sociales en el Reino Unido, porque la empresa social se ha sido como reconocida como una de las grandes ejecutoras de innovación social. Innovación social no solamente la hace la empresa social, y aclaro eso, podemos encontrar innovación social desde el sector privado, desde el sector público, desde el tercer sector donde se ejecutan. Pero la empresa social es un gran espacio para analizar la innovación social. Entonces, lo que nosotros hicimos fue estudiar ese proceso, cómo se da la innovación social en una empresa. Y el proceso, para los que están familiarizados con teorías de innovación, en innovación hablamos mucho de las teorías convergentes y divergentes. O sea, cuando estamos haciendo innovación, no todo es lluvia de ideas y las ideas más locas, sino que en algún momento en el proceso de innovación tenemos que ser un proceso convergente. Y eso es lo que pasa en la innovación social. Sigue un modelo muy similar donde se identifica un problema, una necesidad,
directamente con la comunidad, la que le identifica, la comunidad es la que encuentra esta necesidad en su contexto social, es la que se va a encargar después de diseminar esta innovación social. Y son todas las necesidades. Después, de una forma muy convergente, las analizamos siguiendo modelos de diseño, de pensamiento de diseño, donde se manejan criterios de principios de empatía, analizamos cuáles son los criterios que requiere esta persona, experimentación, hacer pilotajes. Luego llega ya el desarrollo de la innovación social, en este caso en un contexto de una empresa social, donde se hace un proceso muy creativo. Hablamos aquí ya de prácticas de introemprendimiento, donde ya son los mismos empleados de la empresa social los que generan una nueva forma de traducir todo esto que llegó desde la comunidad de una forma ya de nuevo convergente, vuelven otra vez a abrirse y dicen, bueno, ahora sí, ¿qué son todas las soluciones que se nos ocurren para hacer esto? Ya después de que tienen todo esto, se hace una parte ya como de pilotaje, se encuentra cuál es la innovación social y se nuevo vuelve el proceso de convergencia, donde ya se hace todo, se piensa ya en cómo se va a escalar esta innovación social. En el contexto del Reino Unido, nosotros encontramos muy particular el rol de la universidad. Y esto es algo que, de nuevo, Javier les puede contar un poco más adelante en el contexto colombiano. La universidad cumple un rol súper importante para la implementación de innovaciones sociales en el Reino Unido porque provee recursos, provee conocimiento, pero más importante, credibilidad y reputación. Muchas de estas empresas sociales que realmente quieren implementar sus innovaciones sociales o las quieren escalar, las más exitosas son las que trabajan en conjunto con la universidad. Entonces acá vemos, recuerden que la innovación social tiene muchos actores, ¿no? Y eso es una de sus naturalezas, no solamente es la comunidad que trabaja solita, pero trabaja en conjunto con el sector privado y los actores académicos, instituciones educativas cumplen un rol súper importante en esto y eso lo encontramos nosotros. Entonces este modelo es como para contarles un poco cómo funciona la innovación social y que de alguna manera funciona muy similar a un proceso de innovación empresarial o un modelo de innovación enfocado a la generación de beneficios. Entonces, esto es un gran resumen de innovación social para los que de pronto no estén tan familiarizados con el concepto, pero ahora, como les decía, ya les voy a presentar, lo voy a dejar a Javier que les va a contar la carne, perdón acá los vegetarianos, les va a decir realmente la esencia de esta presentación y es en el contexto colombiano y específicamente en aquí. Entonces, Javier. Gracias, profe. Ahí me escuchan. Sí, Sí, perfecto. gracias, profe. Mire, la importancia de destacar la innovación social y cómo se desarrolla en una constelación de actores, donde se incluyen gobiernos, sector privado, universidades, ciudadanía organizada, comunidades específicas que colaboran para resolver problemas complejos. Y este es otro tema relevante que contó María, y es desde lo local, desde el contexto. A diferencia de la innovación convencional que históricamente ha estado vinculada con la mejora de productos, con la eficiencia, la productividad, la rentabilidad y que responde a lógicas de mercado, pues la innovación social nace de otra raíz. La innovación social no solo busca mejorar el desempeño de organizaciones, sino transformar estructuras. La innovación social busca reconfigurar prácticas sociales. Y aquí hay un autor que resalto que se llama Cajaiba Santana, quien dice, la innovación social no es simplemente una práctica, sino una reconfiguración profunda de las estructuras sociales y culturales que muchas veces son las que sostienen los problemas sociales. Y en este panorama, pues, la innovación social se presenta entonces como una herramienta muy potente para transformar realidades desde lo local, articulando esfuerzo con diferentes actores, incluyendo sector público, privado y por supuesto academia y sociedad civil. En el mundo, pues, la innovación social ha seguido un recorrido ascendente desde mediados del siglo XX aproximadamente,
influenciada, fíjense ustedes, históricamente por movimientos sociales, por el desarrollo del estado de bienestar y por esas crisis económicas y medioambientales que generaron en su época la Primera, la Segunda Guerra Mundial. América Latina ha sido históricamente una región fértil para la innovación social, no solo por la magnitud de sus desafíos estructurales, sino, mm, me refiero yo a la desigualdad, a la pobreza, a la exclusión, la informalidad, sino también por la vitalidad de sus movimientos sociales, por la organización que presentan sus comunidades y por las mismas prácticas de la economía solidaria. Entonces, por ejemplo, desde las cooperativas en Brasil hasta la red de Troika en Argentina, los bancos comunales en Perú, el continente suramericano ha desarrollado, en en la parte sur del continente de América, ha desarrollado eh, respuestas a este tipo de crisis sociales y políticas con una gran capacidad de resiliencia y adaptación. A diferencia de otras regiones en donde a veces la innovación es impulsada desde centros de pensamiento, centros de innovación, universidades o el sector privado, pues en América Latina frecuentemente viene impulsada desde las bases comunitarias, desde ONGs locales o desde iglesias o desde universidades públicas, inclusive desde movimientos indígenas y desde la misma comunidad rural o desde los mismos campesinos. Pues a esto persisten retos importantes, muy importantes frente al desarrollo de la innovación social en América Latina. Eh, Hay marcos legales insuficientes, hay una escasa inversión pública, hay una dificultad para acceder a un financiamiento sostenible y a una falta de reconocimiento formal para aquellas organizaciones que aunque estén operando bajo algunos principios, no tienen un reconocimiento formal. Yo pues acá traigo estos ejemplos, por mencionar algunos, de innovación social que se documentan en la CEPAL. Entonces me refiero, por ejemplo, al Observatorio Social de Maringá. Esto es en Brasil. Ellos crean una herramienta de control social para prevenir el desvío de fondos y la malversación de recursos públicos. Es una herramienta de control social. Hay otro ejemplo que es el de los alimentos nostálgicos mexicanos, así tal cual se llama, y es un grupo de mujeres que se organizan buscando mejores ingresos de su producción de nopal, que es como el cactus comestible en México. Modernizan esa práctica ancestral del cultivo, lo procesan en una empresa en la cual invierten migrantes que han salido hacia Estados Unidos y a su vez se encargan de la comercialización del producto. Otro ejemplo está la atención en salud en indígenas móviles en Costa Rica. Lo que busca es atender necesidades de salud de los indígenas que viven en Panamá, pero que se movilizan a Costa Rica durante algunos meses de cada año a cosechar café. Entonces, sus altos índices de mortalidad, de desnutrición, pues los hace, entre comillas, una amenaza para el sistema de salud de Costa Rica. Nace este proyecto. Y un proyecto de innovación social ejecutado aquí, bueno, aquí no, en Colombia, eh, es el del programa para la gestión del conflicto escolar Hermes, que es reducir la violencia escolar y comunitaria, rompiendo el esquema de educación tradicional. Busca este proyecto involucrar estudiantes, profesores, directivos, padres, mamás, para el manejo de situaciones conflictivas. Esto pues hace imprescindible fortalecer una visión latinoamericana de la innovación social que necesariamente debe dialogar con teorías desarrolladas ya en el norte global, pero
adaptadas y construidas con prácticas territoriales. Profe, por favor, pasamos a la siguiente. Bien, panorama de la innovación social en Colombia. Ok, Colombia, empecemos por el contexto geográfico. Posee una ubicación estratégica. Es el único país de Sudamérica con costas en los océanos Atlántico y Pacífico. Esta ubicación le permite actuar como un puente natural entre América del Sur, Centroamérica, el Caribe, facilita conexiones logísticas, comerciales y diplomáticas con diferentes partes del mundo. Tiene a nivel ambiental y climático, pues su posición en la zona ecuatorial lo convierte en un país megadiverso con disponibilidad de agua, suelo, fértiles, una variedad de ecosistemas estratégicos como lo son la Amazonía, los Andes, el Caribe y la Orinoquía, que es a donde vamos a aterrizar ahorita. Pues estas condiciones le dan al país ventajas comparativas en temas altamente relevantes. Estoy hablando de seguridad alimentaria, energía renovable, reitero, diplomacia ambiental y consolida pues a Colombia como un actor con potencial para liderar agendas internacionales sobre sostenibilidad y desarrollo verdes. Sin embargo, pues hay un pero acá y es que Colombia es un país caracterizado por profundas desigualdades sociales. Hay una institucionalidad fragmentada que, pese a tener una riqueza cultural, ambiental y social, que le permite ensayar soluciones innovadoras desde los territorios, a veces estas soluciones no son reconocidas. Eh, a nivel científico, pues en la última década, el interés por la innovación social ha venido creciendo. No solamente desde la academia, sino también desde el gobierno y de la misma sociedad civil nacen iniciativas de inclusión productiva, iniciativas de educación comunitaria, inclusive iniciativas de economía circular. Sin embargo, pues hay desafíos estructurales frente al desarrollo de proyectos de innovación social. Yo me refiero, por ejemplo, a desigualdades territoriales. Aquí las dinámicas de innovación en este país, yo estoy en Alemania, pero hago de cuenta que estoy en Colombia. En Colombia las dinámicas de innovación tienden a concentrarse en ciudades capitales, como Bogotá, Medellín, Cali, como el centro de la ciudad del país. Mientras que en las regiones periféricas, como la Orinoquía, que ahorita vamos a ver, o la del Pacífico, la Amazonía, reciben menos inversión, hay menos visibilidad, hay menos acompañamiento técnico. Las políticas de innovación social, por ejemplo, no siempre se articulan de manera coherente entre los distintos niveles de gobierno. Nosotros tenemos un presidente, Colombia tiene 32 departamentos, cada departamento tiene un gobernador y cada departamento tiene municipios y esos municipios tienen un alcalde. Y muchas veces falla la comunicación entre gobierno central, departamental y municipal y esto repercute en el desarrollo de proyectos. Hay una fragmentación institucional entonces. Hay un escaso financiamiento para proyectos con impacto social desde la innovación. Y a pesar de que existe un reconocimiento discursivo del concepto de innovación social, el acceso a fondos públicos y privados pues sigue siendo limitado, especialmente para aquellas organizaciones que son informales. También se resalta la falta de articulación con las comunidades y esto es supremamente importante porque ya María lo había explicado. Mire, en algunos casos las soluciones innovadoras son diseñadas desde una lógica tecnocrática o centralista sin el suficiente arraigo local, sin considerar saberes o prácticas que priorizan las comunidades. Y estos desafíos resaltan la necesidad entonces de fortalecer esas capacidades territoriales
y de promover mecanismos de gobernanza participativa y de avanzar hacia un enfoque social, un enfoque de innovación social con una justicia territorial con un sentido comunitario. Aquí yo tengo tres ejemplos. Primero es Pioneros de la Innovación Social, que es una alianza público-privada que se empieza desde más o menos 2012. Es una iniciativa de sector público desde Acción Social. Hoy en día esa Acción Social cambió de nombre, se llama Departamento de Prosperidad Social, junto con la corporación Compartamos con Colombia. Inicialmente, pues esta iniciativa se pensó como un fondo de innovación social para financiar etapas tempranas, prototipos, validación de soluciones de mercado enfocados a pobreza extrema. El otro ejemplo que presento es el de innovación rural participativa con la corporación PBA, la Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Productores Rurales. Es una corporación sin fines de lucro que promueve procesos de innovación en los pequeños agricultores. Y pues el otro ejemplo es el Parque Científico de la Innovación Social de Uniminuto, que es una universidad y que se concibe este parque como un integrador, y este rol es supremamente importante en la ejecución de proyectos de innovación social. Este rol de integrador, algunos científicos lo llaman el rol de orquestador, otros hablan del rol de administrador, pero este parque científico es un integrador de centros de investigación, desarrollo e innovación, y genera espacios que convoca a empresas, a sectores gremiales, a universidades, a entes gubernamentales, a comunidades, distintas organizaciones para estimular el desarrollo científico. Solamente por nombrar algunos, pasamos, por favor, venimos ok, innovación social en la región Orinoquía. Bien, aquí está el mapa de Colombia. Colombia tiene 32 departamentos. Entonces, ahí están los 32 departamentos. Como les mencioné, cada departamento tiene municipios. Les voy a dar un ejemplo. Yo encerré en una línea roja que pueden ver 4 departamentos. Esos departamentos son Arauca, Casanare, Meta y Bichada. Departamentos. Arauca, por ejemplo, tiene 7 municipios, Casanare 19, Meta 29, Bichada 4. Y esos departamentos, según el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia, es lo que se concibe como la región Orinoquía. La región Orinoquía, ¿por qué Orinoquía? Porque pues, su nombre proviene del río Orinoco, que es uno de los ríos más importantes de América del Sur, y toma este nombre porque el sistema hidrográfico de estos departamentos drena hacia la cuenca del Orinoco. Geográficamente, pues forma parte del gran sistema de los llanos orientales y también se conoce como la región de la cuenca del Orinoco. Ahora, hay que entender acá, para hablar de innovación social, que la región Orinoquía viene a ser mucho más vulnerable que el mismo país completo. Yo me refiero a vulnerabilidades de tipo ambiental. En esta región existe una deforestación creciente, hay una contaminación hídrica producto de actividades extractivistas y obviamente un riesgo climático. En estas regiones, si ustedes se dan cuenta, esta región es extensa. Esta región Orinoquía es extensa en topografía, pero en cantidad de habitantes es muy reducida. Sin embargo, existe una presencia limitada del Estado en estas zonas. Hay una falta de planificación, hay corrupción. Estas zonas han sido históricamente
violentadas, tienen presencia de grupos armados ilegales, hay cultivos ilícitos, hay dependencia económica del petróleo. eh, entonces, esta dependencia pues reduce la diversificación en la producción agrícola o en la industrialización local, porque dependen de la explotación petrolera y aún así pues hay malas vías terciarias y hay una baja articulación y hay una exclusión histórica con el centro del país. Inclusive a esta zona la llaman, entre comillas, la Colombia profunda, porque es una expresión de la Colombia invisibilizada. En estos territorios, en esta región, por ejemplo, en Arauca y Bichada, el índice departamental de competitividad e innovación que se genera cada año, este índice para el 2024 ubicó a Arauca y a Bichada en posiciones rezagadas en temas de sofisticación del mercado y de innovación. Y pues eso refleja una necesidad urgente de políticas diferenciadas para impulsar el desarrollo de proyectos de innovación social en este contexto. Entonces, en este territorio, pues la innovación social se vuelve fundamental, se vuelve relevante. Hay iniciativas que se desarrollan desde esta región, eh, producidas por la misma comunidad, son iniciativas de tipo ascendente, como transformar, por ejemplo, los residuos agrícolas en productos artesanales. Un proyecto que es liderado por mujeres. Hay otro proyecto de bioeconomía comunitaria que es impulsado por instituciones no gubernamentales. Inclusive hay proyectos de actividades enfocadas a la gestión de residuos a través de los recicladores de base. Pues esos son como unos ejemplos de cómo la comunidad, desde sus saberes y sus redes, generan soluciones con impacto. Sin embargo, aquí hay que hacer un llamado de atención frente a la percepción del concepto de innovación social. ¿Por qué? Resulta que la literatura dice que la innovación social se entiende como un proceso que está orientado a solucionar problemas sociales, ¿sí? Mediante estrategias novedosas que involucran activamente a los actores locales, que promueven transformaciones estructurales de condiciones que ya existen y que generan valor colectivo de forma sostenible. O sea, no se trata únicamente de tener resultados inmediatos o productos tangibles, sino de facilitar dinámicas participativas o dinámicas inclusivas de largo plazo que incidan en el fortalecimiento del mismo tejido social. En estas regiones periféricas, el concepto de innovación social se instrumentaliza mucho, porque en lugar de emerger estas iniciativas desde procesos comunitarios o de prácticas organizativas, es decir, desde abajo, la innovación social tiende a ser impuesta desde estructuras institucionales. Entonces, estoy hablando, por ejemplo, de gobernaciones en los departamentos o de alcaldías en los municipios, inclusive desde las mismas universidades o empresas que ponen a la innovación, a esos proyectos de innovación social una etiqueta que muchas veces tiende a legitimar intervenciones asistencialistas o intervenciones técnicamente diseñadas, pero escasamente enraizadas en el contexto local. Y esto viene a generar mm, consecuencias lamentables, porque en muchos casos la innovación social se reduce a la entrega de insumos productivos y no genera procesos de apropiación, no genera procesos de organización, tampoco son procesos sostenibles. Y estos proyectos, pues, aunque bien intencionados, responden a veces a una lógica de resultados a corto plazo. Y la innovación social, los resultados en muchos casos se ven al mediano y a largo plazo, porque transforma relaciones sociales, transforma relaciones económicas o políticas. Esta situación, pues,
Se puede explicar por múltiples factores. Hay un desconocimiento del concepto por parte de las comunidades. Hay ausencia de actores o de articuladores o de orquestadores que dinamicen esos procesos colectivos y aún persiste una visión tecnocrática de aquella política pública que prioriza muchas veces indicadores cuantificables por encima de procesos de empoderamiento local. En consecuencia, pues, eh, es fundamental revisar críticamente el uso del concepto de innovación social en contextos como en la Orinoquía, reconociendo que su verdadera potencia transformadora solo puede materializarse cuando se articula con procesos endógenos. Perdón. Bien, profe. Por favor, seguimos. Acá, ok, aquí pues la innovación social ha demostrado ser una estrategia poderosa que puede enfrentar retos más complejos que enfrentan nuestras sociedades. Más allá de una moda o de un enfoque técnico, la innovación social constituye una alternativa como de concebir el desarrollo donde lo social, lo colectivo, lo comunitario se ponen en el centro de las decisiones. En Colombia y especialmente en estas regiones como la región Orinoquía, la innovación social no solo es deseable, sino que es necesaria. O sea, su fuerza radica de construir soluciones viables, sostenibles y culturalmente pertinentes desde las comunidades, ¿sí? Promoviendo a su vez entonces el bienestar común y el fortalecimiento, sobre todo del tejido social que ha sido tan históricamente vulnerado. Se hace desde la academia un llamado a la acción que de cara al futuro de la innovación social en esta parte del continente y en Colombia, pues va a enfrentar múltiples desafíos, pero también presenta múltiples oportunidades. Es urgente, por ejemplo, consolidar marcos normativos que reconozcan las particularidades de estas iniciativas. Se necesita crear mecanismos financieros adecuados. Es, es pertinente, prioritario, fomentar ecosistemas de aprendizaje que conecten saberes académicos con saberes comunitarios. Y los gobiernos deben jugar un papel habilitador, pero no controlador. Ellos deben habilitar, pero no controlar. Y la academia, como decía la profe María, debe vincularse con el territorio. Y la ciudadanía, pues, debe mantenerse protagonista activa de este cambio. Entonces, miren que estamos hablando de gobierno, de academia y de comunidad. Y pues el llamado es a seguir fortaleciendo prácticas de innovación social desde una perspectiva crítica, colaborativa, transformadora, reconociendo que los cambios duraderos son posibles solo cuando se construyen colectivamente y que el resultado, las consecuencias, los impactos de la innovación social posiblemente se reconozcan a largo plazo, de largo aliento, y no debe medirse como particularmente se hace en estas regiones con indicadores cuantitativos, sino más bien diseñar estrategias para medir esos impactos sociales que se espera que genere la innovación social. Eh, bueno, pues creo que terminamos con esta. Sí, yo les agradezco este espacio y el haberme escuchado. Muchas gracias, profe María, muchas gracias. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias, María también. Eh, Muy sugerente todo lo que habéis comentado.
por hacer un repaso rápido de todo lo que se ha comentado. En primer lugar, hemos contextualizado, ¿no?, el concepto de innovación social, que nos suena, ¿no?, porque está muy presente en los textos, en los debates, en las tertulias de economía social y solidaria. Pero es verdad que muchas veces los límites están borrosos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido necesaria esa contextualización del tema, pues nada, poniendo en relieve, ¿no?, características tan importantes como es, pues, la colaboración multiactor, ¿no?, la importancia del contexto determinado, el enfoque de la comunidad, etcétera, ¿no? La importancia también de la universidad para la credibilidad e innovación, ¿no? También eso lo pongo muy de relieve porque la mayoría de las personas que estamos aquí, pues, nos dedicamos a eso, ¿no? El papel primordial que tiene la universidad, ¿no? Y bueno, luego se ha ido un poco de lo general a lo más particular, ¿no? Empezando por las ejemplos de innovaciones sociales en Latinoamérica. Después ya se pasa concretamente a Colombia, ¿no?, comentando algunos desafíos de la innovación social, como son las desigualdades territoriales o la fragmentación institucional y política, la financiación de proyectos, ¿no?, la limitación, etcétera. Y también algunos ejemplos, ¿no? Se han comentado algunos ejemplos, pues para que veamos que efectivamente la innovación social está también presente, ¿no? La importancia que se ha otorgado, ¿no?, en el ejemplo del parque científico al rol de orquestador, ¿no?, en el que está también presente la universidad. Y me ha parecido muy interesante, ¿no?, el que eso está relacionado también con la teoría, ¿cómo se llama?, de orquestación, me parece que se llama, ¿no? La teoría de orquestación me parece que se llama. Entonces, bueno, es muy importante que haya alguien detrás moviendo los hilos con la batuta, ¿no? Señalando por dónde ir y haciendo un poco de nexo entre todos los aspectos que conlleva un proceso de transformación llevado a cabo, dirigido, ¿no?, por una innovación social, ¿no? Y ya centrándonos en la región de Orinoquía, pues, pues bueno, principalmente está impulsada por la comunidad, ¿no?, para el desarrollo sostenible y mayormente desde la informalidad. Y bueno, es un territorio que cuenta con más vulnerabilidades que el resto del país, por eso se le llama la Colombia profunda, ¿no? Como ha comentado Javier. Y bueno, la necesidad, ¿no?, por estas debilidades que tiene, ¿no?, como la corrupción, la dependencia económica del petróleo, la violencia y demás, de impulsar proyectos de innovación social, ¿no? A pesar de que ya hay algunos surgidos desde la informalidad, ¿no? Em, y bueno, también la explicación de por qué las iniciativas que se llevan a cabo de iniciativa social no son exitosas, ¿no? Y me ha gustado mucho porque está muy relacionado con el enfoque de desarrollo local, el enfoque de desarrollo local y desarrollo endógeno que empezó a tener mucho más a finales del siglo pasado, ¿no?, a tener mucho más presencia, ¿no?, en los círculos en el siglo pasado, porque ya se había demostrado que el enfoque top-down de desarrollo económico, ¿no?, de que llega una multinacional, plante su industria, ¿no?, venga de otro sitio, la plante en otro sitio porque tiene unas ventajas económicas que le son más beneficiosas, pues eso generaba empleo, dinamizaba la economía del territorio que acogía a esa sede, ¿no?, de la multinacional, y todo eso se suponía, ¿no?, que eso generaba crecimiento económico. Y es verdad que generaba crecimiento económico, pero no desarrollo económico. Entonces, aquí vamos. El desarrollo económico se diferencia del crecimiento económico en que, además de haber crecimiento del PIB, hay cambios estructurales en la economía, como son, pues, mejoras en la calidad de vida en diferentes aspectos, ¿no? Pues como son acceso a bienes fundamentales, como son la educación, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho que se trajera en la presentación eh, este mismo enfoque asociado al tema de la innovación social, porque es que se vuelve a repetir. O sea, esto es, ¿no?, la historia que las sociedades que no reconocen su historia están condenadas a repetirla. Entonces, bueno, un poco poner de relieve, ¿no?, cómo se vuelve, ¿no?, en algunos territorios, ¿no?, en cada contexto también, ¿no?, teniendo en cuenta las particularidades del territorio que habéis comentado, ¿no?, cómo esto se tiene lugar, ¿no? Javier, por favor. Sí, sí, Carmen, mira, es que aquí hay que resaltar dos cosas, bueno, entre muchas. Una es el orquestador o el administrador o esa
ese, debe haber un rol, puede ser desarrollado por una persona, por una empresa, que tome esa iniciativa que muchas veces ya se desarrolla en las comunidades y la transforme en una innovación social. Muchas veces las comunidades desarrollan iniciativas propias que podrían conocerse o identificarse como innovación social, pero ellos no lo saben. Debe haber un orquestador que coja eso y que revise si se puede replicar esas iniciativas, revise el estado de la novedad de la iniciativa, inclusive revise si puede construir alguna alianza para poder sostener esa iniciativa. Es que muchas veces tendemos nosotros a confundir que la innovación social es, y esto lo digo con conocimiento propio, la innovación social es ir a una comunidad rural y llevarles unas semillas para que ellos siembren y tomar la foto y listo. Innovación social porque 10 familias van a sembrar la misma semilla, se supone que van a fortalecer su economía. Pero resulta que usted va un año, 6 meses, un año después, ya no hay semillas y no hay nada. Pero ese proyecto pasó seguramente como un proyecto de innovación social. Y resulta que la innovación social debe medirse y debemos buscar una forma para medirla en el tiempo. Lo otro relevante es que muchas veces las innovaciones sociales tienden a resolver problemas que el Estado no ha resuelto. Entonces, el Estado utiliza ese concepto o romantizamos ese concepto para que la comunidad resuelva problemas que el Estado debería resolver. Entonces, por ejemplo, me refiero al acceso al agua, por ejemplo, en algunas comunidades. Entonces, lo Si me paradójico permites un inciso, Javier, claro, porque lo cuento, esto del agua, ¿no? Hay una película para nuestro público que se llama Y también la lluvia, que yo no sé si la conocéis, que es una coproducción y creo que es colombiana española, me parece que es, si no estoy equivocada. Y trata justamente de este tema, ¿no? Es una comunidad indígena que no tiene acceso a agua y hacen un pozo. Y entonces el ayuntamiento le quiere cobrar por el pozo, ¿no? Entonces se llama Y también la lluvia, también nos vaya a cobrar por la lluvia. Entonces está muy bien, o sea, le muestra muy bien al público, ¿no? Los problemas que existen en este sentido, ¿no? Perdón, de el acuerdo. inciso. No, no, es que no, y aplica porque muchas veces el Estado infortunadamente tiende a instrumentalizar, como lo decíamos, estos proyectos que nacen en la comunidad y tienden a instrumentalizarlos, introduciéndolos en sus discursos políticos o en sus indicadores cuantitativos de respuesta, pero en fin, se torna otro concepto la innovación Claro, social. sí, la importancia que tiene también el ciclo político, ¿no? De algún modo en estas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, se trata de hacer una transformación social y unos proyectos de iniciativa social estructurales, que hagan cambios estructurales y que sean transformadores de manera transversal, ¿no? Válgame un poco la similitud de concepto, ¿no? En muchos ámbitos a la vez para que esas comunidades mejoren, ¿no? Bueno, yo tengo más comentarios, pero le doy la palabra al resto de personas presentes. ¿Alguno quiere preguntar alguna cosa? Yo tengo una pregunta, pero voy a esperar que se pronuncie alguna otra. Venga, Ale, Priscila, Raquel, Sandra, José Luis, Eli. Pues nada, Emek, dale caña. Bueno, yo quería preguntaros, porque la verdad siento una grandísima curiosidad, porque yo estuve mucho tiempo colaborando con una innovación social en el centro de Sevilla, que se llama Casa Grande del Pumarejo, y allí me di cuenta que
al margen de que no tenían ninguna financiación, digamos, pública, ellos se autoorganizaban y se autofinanciaban con los recursos que generaban. Crearon una moneda social propia, que se llama el Puma, y con ella pues tenían toda una red de distribución de alimentos, de servicios, muy loable, la verdad. Entonces me surge la pregunta porque siempre, claro, se miraba con recelo la intervención del ayuntamiento. Casi que se rechazaba cualquier fondo que pudiera venir al ayuntamiento por eso mismo que decía Javier, que muchas veces el intervencionismo estatal acaba asfixiando esa innovación, esa flor que surge ahí de innovación social, ¿no? La acaban pisoteando porque entra toda la parafernalia de la administración y acaba pues intentando normalizarlo todo y acaba por asfixiar, ¿no? Aquello. Entonces, yo te quería preguntar si eso también ocurre cuando trasladamos la innovación social, se convierte en empresa social. ¿Qué ventaja o desventaja has visto tú? ¿En qué grado estas innovaciones sociales se convierten en empresas sociales? Y si eso supone una ventaja o una desventaja en el sentido de tenerse que enfrentar a la administración. Eh, yo lo que he podido entender a través de la literatura es que la empresa social puede ser aquel orquestador o aquel administrador de esta innovación social. Sin embargo, el miedo es precisamente porque ya al constituir una empresa, usted hace parte del sistema y la innovación social, por lo general, rompe sistemas, rompe estructuras. La innovación social modifica esas estructuras en una forma de resistencia, de misma resiliencia. Y hay una eh, discusión ahí y es, bueno, vamos a oficializar la innovación social porque es que esto hace parte de un esfuerzo colectivo hecho a pulso como resistencia al problema que estamos viviendo, o vamos a formalizarla a través de, no sé, puede ser una empresa social y entramos en el sistema y nos volvemos entonces uno más del sistema. Eh, yo concibo a la empresa social como un orquestador de esas iniciativas de innovación social. Sin embargo, es posible que el mismo desconocimiento de la sociedad o de la comunidad que genera esta innovación social, pues pueda generar miedo o resistencia a pertenecer al sistema. Y ahí es donde nosotros sugerimos entonces, por ejemplo, atender esa brecha cognitiva en esta sociedad. Eh, Atender también las necesidades en temas de capacitación y de conocimiento frente al concepto de innovación social. Quizás si nosotros desde la academia pudiéramos eh, eh, transmitir este conocimiento, sea se puedan reconocer estas iniciativas, se puedan reconocer, pero ahora, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a que nos reconozcan como iniciativa de innovación social? Entonces, para mí, la empresa social viene a ser como un puente que favorezca la transición de esas iniciativas como innovación social. Profe Ah, María. yo quiero ahí a acompañar de pronto un poco eso, porque digamos también el contexto funciona, es muy importante también. Entonces, digamos, yo en el caso que llevo trabajando tanto tiempo en empresas sociales en el Reino Unido, yo sí veo que muchos de estos movimientos que inician como un trabajo comunitario, unas cooperativas, que trabajan empiezan de una manera mucho más informal, se dan cuenta que al convertirse en una empresa social, se les abren oportunidades de sostenibilidad, de acceso a recursos, una formalización de legitimidad que les funciona.
que en un contexto, porque el Reino Unido en ese sistema tiene mucho soporte a la empresa social, o sea, tiene el Social Act, tiene muchas cosas que apoyan al sector. Eso no es el contexto en Colombia. En Colombia, normalmente a la organización del tercer sector, siempre se le ha visto de una forma mucho más bien negativa. Entonces siempre se le ve, no tiene tanto apoyo, no hay claridad. O sea, por eso es que, empezando por la palabra que son empresas sin ánimo de lucro, entonces son ánimo de qué. Entonces uno se queda como, bueno, entonces, ¿qué es? Entonces ahí no hay claridad en los conceptos, no hay estructuras legales, no hay estructuras de apoyo institucional al concepto de la empresa social. Entonces es muy fácil que una organización que se genere en Orinoquía, en Arauca, de una comunidad, pues le tenga miedo a esa formalización, y más en un contexto colombiano de una irregularidad política e institucional tan grande. O sea, en el momento en que yo me vuelvo transparente, aquí vienen y me cobran, o me vienen y me piden corrupción. Entonces, ahí de nuevo el contexto, pero me parece súper interesante que pongas el caso, M, porque eso sí puede darse. En Colombia funciona, en el Reino Unido que puede que funciona, que la innovación social es un uno de los mejores vehículos para la innovación social es la empresa social. En Colombia no. Sí, Muy es buena pregunta. verdad. Además, tuve ocasión de ir a Birmingham y a entrevistar a gente, ¿no? que había montado empresas sociales, y es muy curioso la innovación social, cómo se trata desde ese punto de vista muy corporativista, ¿no? De esa economía liberal que tanto caracteriza al Reino Unido. Entonces era muy curioso ver la diferencia entre las empresas sociales y las innovaciones sociales en Reino Unido y en los países del este. No tenían nada que ver. Entonces sí es verdad que, como dices, depende mucho del contexto político, económico, local. Eso sí es verdad. Y después también quería comentar que cuando por primera vez entré en esta innovación social en Sevilla, preguntaron a un economista si era legal tener una moneda social. Y el economista le dijo que en ningún sitio ponía que eso fuera ilegal. Y entonces es perfectamente legal, parece a priori que es ilegal. Entonces me gusta esa manera que tiene la innovación social de romper la norma o de buscar, digamos, alternativas, ¿no? A lo que damos por establecido y por obligatorio casi. Y lo veo muy rompedor en ese sentido y como muy bueno para la comunidad, para resolver problemas con creatividad. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenos No sé si días. Priscila, Bueno, adelante. pues ha sido bastante interesante la información y quería compartir también una opinión. Creo que en Colombia sí se han presentado y los diferentes gobiernos tienen muchos programas precisamente para incentivar todo el tema de la economía de muchos años. Lo que pasa es que creo que la cultura colombiana tiene un tema de que si usted formaliza de pronto todo su negocio, toda su economía, esto genera una imposición tributaria bastante alta. Los impuestos y todo el tema de la formalidad en Colombia es bastante alta, y eso hace que el pequeño empresario o el pequeño comerciante, sobre todo de estas zonas de Colombia que no son tan dinamizadas, entonces hace que sea como un paradigma de que no es bueno estar como tan en la formalidad de llevar unos registros y todo eso, porque eso hace que venga tributariamente a ser unos costos bastante altos. Entonces considero que sí hay desde el gobierno, y conozco, hay muchos programas en donde incentivan precisamente agremiaciones, asociaciones, pero como tal el ciudadano está muy reacio a entrar en nuestros programas precisamente para evitar mucho trámite y muchos más costos tributarios. Gracias. María, ¿sí? Muchas gracias, Priscila. Estoy completamente de acuerdo, y creo que eso es lo que yo estaba intentando enfocar, que es simplemente esa opción no está. O sea, el grupo, lastimosamente, por eso mismo, por ese mismo tema con la informalidad, que como Priscila lo decía, más del 60%, más del 60% de los negocios en Colombia son informales, y esos son datos nacionales, la figura puede ser más grande.
Puede que sí, pero entonces también tenemos que pensar si no se formaliza, si esa innovación social se queda en unas estructuras paralelas, de pronto puede estar limitando su impacto, de pronto puede estar cerrándose oportunidades que les podrían abrirse o obviamente trabajar en conjunto con otros organismos. Al estar de pronto de una manera, no puede trabajar, digamos, con universidades o con otros actores o inclusive en otras regiones donde se puede desarrollar. Entonces, es pensar qué tan beneficioso puede ser eso también para la innovación social y de nuevo, asociada a su contexto. Sí, Raquel nos dice aquí que es importante saber que la innovación social o el emprendimiento se haya visibilizado como alternativa. El desafío es que se pueda motivar y mantener la incorporación de la juventud o de la población en situación de vulnerabilidad, hablando del caso boliviano en particular. Ujú. Muchas gracias, Raquel, también. Pues sí, en fin, queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y además, como no nos dejan de salir retos, porque cada día tenemos una preocupación más a nivel económico, social y político, que bueno, que veremos a ver cómo termina la historia. En fin, bueno, EMEC, nos quedamos sin tiempo, ¿no? Tenemos que concluir, entiendo. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, a María y a Javier, a todos vosotros por haber asistido y por haber aportado vuestras visiones, a EMEC, a PAES por darnos esta oportunidad a todos de reunirnos y tener este ratito. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Saludos a Gracias. todos. No olviden de Gracias. Chao. suscribirse. No olviden de suscribirse. Gracias. Gracias. Chao, Gracias. chao.